hoy es las creencias limitantes. Y para hablar de eso, tengo hoy el Master Coach Edgar Marroquín. Bienvenido, Edgar. ¿Cómo estás? Hola Cintia, un saludo para cada una de las personas. ¿Qué son las creencias limitantes y de qué estamos hablando? La creencia es una idea, un pensamiento que aún no has cuestionado. Son ideas o pensamientos que se instalan mediante programas mentales y que reproducimos nosotros de una manera consciente en la forma como hablamos, pero también cómo nos comportamos. Y ahí nos damos cuenta de una manera consciente cuáles son las ideas subyacentes o pensamientos que están en nuestra mente y que nos programaron quizá desde pequeños, en la etapa temprana del crecimiento, pero también pueden ser programados e instalados en la edad adulta. Ok, entonces esto puede venir tanto desde nuestro background de la niñez como en lo que estamos viviendo ahora mismo. De hecho, en los primeros años, Cintia, de la crianza del niño, esa edad del primer año a los 7 años, es clave para el desarrollo de la personalidad del niño. Cada vez que un padre o una madre de familia o alguien de su círculo inmediato le menciona, lo insulta, lo agrede, por ejemplo, lo que está haciendo es instalando en el niño una idea, un pensamiento que le puede condicionar no solo en su presente, sino en un futuro inmediato, acerca de su capacidad de poder o no poder, de sentirse valorado o no. De hecho, las creencias limitantes también están muy asociadas a conceptos psicológicos básicos como la autoestima, por ejemplo. Una chica en su momento me cuenta que tiene una decisión difícil en su vida sobre continuar o no continuar con una pareja. Okay. Sin embargo, cuando preguntamos si accedemos en el plano familiar, ella me cuenta que su madre, durante más de 15 años consecutivos, le mencionó que era una persona gorda, fea, que era un monstruo. A menudo la comparaba con su hermana, diciendo, tu hermana es bonita, tú eres fea, tú te vas a quedar sola. Esa idea, ese pensamiento, durante 15 años consecutivos, se instala inevitablemente en la psique, en la mente de la persona. Porque ella no terminaba una relación que según su relato era eminentemente tóxica, por la simple y sencilla razón que en la parte inconsciente de ella gravitaba y había una idea saboteadora, un pensamiento condicionante, en este caso una creencia limitante, que si ella terminaba la relación con esta persona que claramente le estaba haciendo un daño, ella se iba a quedar sola. Es lo que aprendió en el seno del hogar, incluso con la persona con la cual debió haber tenido un nexo o un vínculo especial, esa persona a la que la programa de esa manera. Te lo puedo explicar entonces con ese ejemplo. Eso es lo que sucede en el caso de la niñez. De ahí la importancia de lo que nosotros decimos a nuestros hijos. Claro. Nuestras palabras pueden potenciar a nuestros hijos o los pueden limitar. Como les pueden dar alas, pero también se las pueden cortar. ¿Cómo afectan estas creencias limitantes en la vida de una persona? De hecho, Cintia, una de las cosas que debemos de preguntarnos con las creencias limitantes es ¿dónde está escrito? ¿Dónde lo aprendimos? Sí. ¿Ya? Sí, porque lo creemos como que si estuviese escrito en piedra. El problema está con las creencias limitantes que la persona asume que son verdad, pero no se toma la molestia de cuestionarse y preguntarse, ¿cuál es el origen de esta creencia? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde lo aprendí? Y ejemplos te puedo dar muchos, desde las creencias que pueden formar parte, que en psicología se le llama pensamiento mágico, llamadas supersticiones. Por ejemplo, tú puedes preguntarle a muchas personas, y un grupo considero grande de nuestra población te va a validar esta creencia, o al menos que la ha escuchado. Una mariposa negra, si entra a la sala de una casa o en la casa, inmediatamente las personas entran en pavor o en pánico porque ¿qué es lo que dice la creencia? Que si una mariposa negra entra en la casa, alguien se va a morir. Alguien se va a morir. La pregunta es, ¿qué vínculo tengo yo con la mariposa negra que es de repente mensajero de la muerte cuando en un país donde suceden muertes a diario no hay ninguna mariposa negra que sea el anunciante del deceso? ¿Qué me hace especial a mí que de repente una mariposa entre? Pero sin embargo tú lo preguntas y dice, no, eso es cierto, hasta te lo validan. Y les preguntas dónde lo aprendieron, de sus papás. Los papás, de sus papás. Y así nos damos cuenta entonces que una de las primeras fuentes de las creencias limitantes es la familia. Viene a ser entonces muy cultural. Mi mamá me lo dijo, mi abuela se lo dijo a mi mamá, mi bisabuela se lo dijo a mi abuela. Totalmente de acuerdo, incluso se reproducen de generación en generación.
De hecho, recuerdo yo en un taller para padres de familia, un padre de familia se levanta indignado porque no le parecía lo que yo estaba hablando acerca del tema del machismo. Y él me dice, Edgar, perdone, pero la mujer tiene que estar sumisa, en sumisión con relación al marido. ¿Qué tal? Wow. Sin entrar, no es mi deseo entrar en el campo teológico en este momento, pero lo que él está interpretando a partir de un texto sin tomar en cuenta el contexto histórico en que fue escrito el texto al cual me estoy refiriendo, que en este caso es la Biblia, él se instala la creencia de que la mujer tiene que estar por debajo de él, ¿ya? Y en ningún momento él cuestiona esa creencia. Las creencias pueden arraigarse tanto, Cintia, que las personas las pueden defender con uñas y dientes, incluso con argumentos, pero que rebasan lo lógico. Incluso, vaya, no hay un argumento que lo sustente cuando únicamente estamos reproduciendo lo que otra persona en su momento nos enseñó y nosotros no lo contrastamos ni lo cuestionamos. Un ejercicio muy válido para cada uno de nosotros como seres humanos. Tenemos el derecho de disentir. Claro, de cuestionar, ¿no? Y de poder cuestionar si eso es verdad. Te puedo poner un ejemplo como eso. Claro. ¿Qué pasa entonces cuando se cuestionan y dicen, bueno, no estoy pudiendo con esto, algo me tiene atrancado? Esta persona dice, no, es que yo no puedo hacer esto. Yo ya probé X y Y cosa para poder ser un emprendedor y no lo he logrado. Y definitivamente yo estoy seguro que no voy a poder porque ya logré todo. Eso es una creencia limitante. Es curioso, incluso en sesiones de coaching, es muy recurrente escuchar el caso de las personas que tienen el deseo de emprender. Y como tú lo mencionas, Cintia, es, ok, tengo miedo a fracasar, por ejemplo. El miedo. Una pregunta es, ¿cómo sabes que vas a fracasar? Claro. Bueno, es una posibilidad, me dice. También es una posibilidad que te vaya bien. Sí, pero ¿y si me va mal? Me responde él, ¿y si te va bien? Pareciera que yo soy el que tengo más fe en su proyecto que él mismo. Y a veces les hago un reencuadre, si quieren, muy obvio, pero que les permite a ellos cuestionarse precisamente de dónde viene esa idea de que voy a fracasar, o que no me va a ir bien, o que no puedo. Y les digo, ¿me podrías decir cuál es el billete premiado de la Lotería Santa Lucía, por ejemplo, de este sábado? Sí. Ellos me dicen, no, imposible saberlo. ¿Cómo sabes entonces que vas a fracasar? ¿Ya? Entonces, mientras la persona se orienta más al conflicto, a lo que no quiere, pero esa orientación hacia lo que no quiere es potencializado, es promovido por la creencia limitante que está instalada en él. En algún momento de su vida aprendió que no puede, o que cuando un resultado no es el que espera, a eso le llama fracaso. De hecho, muchas de las creencias limitantes es porque no nos damos el tiempo o el permiso de cuestionarlo o de interpretarlas desde otro punto de vista. Te pongo un ejemplo. Mujeres quizás se sientan identificadas con esta expresión. Todos los hombres son iguales. A ver qué piensan, chicas. Eso es algo que muchas veces lo hemos escuchado de amigas o incluso de pronto, ¿por qué no? Nosotras mismas lo hemos comentado. Y yo entiendo, Cintia, entiendo el sentido o en el contexto en el cual esa expresión surge en el caso de una mujer. Y si tú revisas, puede ser de una experiencia no grata con un hombre en una relación de pareja. La pregunta es lógico, es racional, es útil que a partir de una experiencia con una o dos personas yo generalice y diga todos los hombres son iguales? Alguien dirá, Edgar, solamente es cuestión verbal. No, nada de lo que decimos o hacemos es casualidad. Responde a un sistema de creencias que está instalado. Mientras yo siga afirmando que todos los hombres son iguales, es porque a nivel interno yo creo eso. La pregunta para una chica en este caso sería, ¿podría nuevamente tener una vida afectiva con un hombre cuando todavía a nivel inconsciente ella cree que todos los hombres son iguales? El mismo caso aplica cuando un hombre dijera que todas las mujeres son iguales. Claro, tienen que trabajar. Es irracional y es una creencia que puede limitar. Puede ser que nos lo hayan dicho mucho en la familia, pero el problema es que nosotros hemos llegado a creerlos. ¿Cierto? Las personas son libres de decir lo que se les ronca la gana. Perdón que te lo digan estas expresiones. Me encanta. No podemos controlar eso. No está en mis manos. Las personas son libres, al igual que las aves, en el caso, siguiendo la metáfora de Norman Vincent Peale. Pero lo que sí está en mis manos es yo creerme lo que me dicen, ¿ya?
Lo que soy está condicionado a lo que otras personas dicen de mí, dijeron de mí o en su momento instalaron en mí y yo me lo creí. Me quiero quedar ahorita con esto último que tú estás diciendo, que acabas de mencionar, con lo que me dicen es lo que me creo. Están hablando mal de mí y me lo creo. O de hecho creo que están hablando mal de mí, de pronto ni siquiera es así. Sin embargo, pues eso me puede limitar en muchos aspectos, ¿cierto? Muy bien, ¿qué pasa en el caso de las personas que están sufriendo ansiedad y depresión como una enfermedad clínica? Acuden al médico, reciben medicamento, pero hay algo ahí que aún no los hace mejorar del todo. Incluso, Cintia, no es nuestro ánimo hablar de los criterios que menciona el Manual de Clasificación Diagnóstica para los Trastornos Mentales de DSM-5, que estipula ciertos criterios para que un trastorno como la ansiedad o la depresión pueda ser diagnosticado. Así es. La intención en este programa es que la persona sea consciente y parte del autoconocimiento aprenda a identificar qué patrones mentales o qué ideas nucleares, según la perspectiva psicológica, son las que están instaladas en mí, que yo no he cuestionado, vaya, porque ni siquiera he identificado incluso, que están generando ciertos estados emocionales o ciertos comportamientos, no solo en lo conductual, sino también fisiológicos, vaya, que se están expresando en el cuerpo, que hacen que no duerma, por ejemplo, que de repente sienta un estado de abatimiento, ya no quiera vivir, o que crea que todo el mundo ha conspirado en mi contra y nada me sale bien, o por el contrario, maneje una ansiedad generalizada a tal punto que me lleve en casos como el insomnio, o vaya, que simple y sencillamente no alcance la paz o la salud mental. Claro. Más que los criterios que nos mencionan los síntomas que puede tener el trastorno propiamente dicho, que nosotros seamos capaces de identificar qué es lo que lo provoca, en qué momento surgieron, qué patrones mentales son los que me están condicionando para que mi cuerpo reaccione de esa manera a nivel fisiológico, pero también que me hacen comportarme ante ciertas situaciones de determinada manera. Excelente, me encantó tu respuesta, porque siempre decimos que vienen, previo a las emociones, vienen los pensamientos y muchas veces no identificamos esos pensamientos. Y cuando esos pensamientos son creencias y esas creencias son limitantes, pasa lo siguiente. Tenemos emociones que no son congruentes con lo que nosotros quisiéramos y entramos en un conflicto. Y este conflicto nos lleva a reaccionar de una manera inadecuada. Sí, a partir de ese ejemplo que atinadamente acabas de comentar, un padre que violenta a su hijo varón en su crianza, siendo niño, cuando el correctivo, que muchas veces, esto es otra creencia también, corrección es igual a golpes o a violencia física y psicológica también, obviamente este niño va a crecer con la idea de que la violencia es el canal o el medio por el cual yo puedo conseguir que las cosas sucedan a mi favor. Si veo que papá está golpeando físicamente a mamá y luego mamá accede, por ejemplo, en ciertas peticiones del papá, el hijo va a entender entonces que por medio de la violencia él puede conseguir lo que él desea. Es un patrón que está él percibiendo y eso lo va a condicionar también, si el patrón mental se instala, él al momento de reaccionar ante el enojo, muy posiblemente va a repetir el mismo patrón que el papá, porque se reproducen, los patrones de crianza se reproducen de generación en generación. Claro, y es un modelaje, ¿no? Totalmente. Estoy aprendiendo por medio de modelar. Lo que observo es lo que creo. Pero me gustaría que cerraras con la idea de que estas creencias limitantes se pueden modificar. Sí, te voy a hacer lo más breve posible. Si dijimos que una creencia limitante es un pensamiento que aún no he cuestionado, pero que limita mi potencial o mi sentido de trascender y ser, también existe una creencia que es potenciadora, de la cual no vamos a hablar en este programa, quizá en otra oportunidad, con mucho gusto. Esas ideas, esos pensamientos sí que nos hacen crecer, sí que tienen un impacto positivo en la salud, en la mente y en los comportamientos. Aprender a diagnosticar o a identificar la creencia limitante para luego suplantarla con una idea o un pensamiento que sea más congruente con mi sentido de vida, con lo que realmente quiero, es un primer paso. Las creencias limitantes es como un software de computadora. Yo lo puedo instalar o lo puedo desinstalar si ya no me es útil. Y lo puedo instalar con una versión que efectivamente potencialice el programa. Las creencias funcionan así, ¿de acuerdo? Entonces, ser consciente de que puedo cambiar es un gran paso.
y esas creencias limitantes pueden ser sustituidas por otras que efectivamente potencien y estén orientados a lo que realmente eres, no lo que supones que eres u otros te han dicho que eres, que no es verdad. Excelente.